Hijo, abre la puerta. Cuando estaba en la secundaria, acostumbraba a dormirme tarde, ya sea estudiando, viendo películas o animes. Mis padres trabajaban en diferentes turnos, por lo que a veces me quedaba solo toda la noche, pero no me preocupaba. Mi padre era guardia en un centro comercial y mi madre recamarera en un hotel. Una noche, mi padre me fue a decir que se iba a trabajar, que estaría toda la noche, pero que pronto llegaría mamá. Me despedí de él y seguí viendo una película. Debí quedarme dormido porque me desperté de repente porque escuché un ruido en el piso de abajo. Grité, ¿eres tú, mamá? Y escuché con voz muy baja, sí, hijo, ya llegué. Yo estaba más dormido que despierto, así que me volví a acostar. Creo que volví a dormirme de nuevo, cuando escuché que tocaban a mi puerta y enseguida la voz de mamá que me decía, hijo, abre la puerta, te traje de cenar. Yo más dormido que despierto, le contesté, enseguida voy, mamá. Hijo, abre la puerta, te traje la cena. Escuché que me volvía a decir, déjala ahí, mamá, ahorita salgo, contesté, levantándome de la cama medio dormido. Hijo, abre la puerta, te traje la cena. Escuché por tercera vez. Yo estaba más que dormido, así que no se me hizo extraño que lo repitiera 3 veces, pero en cuanto di un paso hacia la puerta, desperté de golpe, porque recordé que mi madre había llamado poco después de que se había ido papá para decirme que se tenía que quedar un turno extra porque su compañera enfermó, así que llegaría hasta en la mañana. Eso estaba recordando cuando al otro lado de la puerta escuché una risa, pero era una risa malévola, diabólica, de esas que se escuchan en las películas de terror. Quedé paralizado de terror, parado junto a la cama, oyendo cómo la risa se alejaba junto a pasos de algo que no podía ser otra cosa más que botas de hombre. Lo peor de todo es que la risa sonaba igual a la voz de mi mamá, solo que maligna. Cuando por fin se dejaron de oír los pasos que bajaban las escaleras, por fin pude moverme y me tiré en la cama, me acurruqué y no pude dormir toda la noche. Por la mañana no salí de mi cuarto hasta que escuché que mi padre llegaba de trabajar. Entonces salí corriendo, lo abracé y le conté lo que había pasado. Él tranquilamente me dijo que quizás había sido una pesadilla. Yo, ya más tranquilo, así quise creerlo, y pasó el día sin novedad. Nunca más volvió a pasarme lo mismo, pero sobra decir que cada vez que me quedo solo, me aseguro de que todas las puertas y ventanas estén cerradas con llave. Me encierro en mi cuarto y no salgo en toda la noche. Hay noches que tardo en dormir, otras que sueño con esa voz que llena de maldad me dice, Hijo, abre la puerta. Aún sigo asustado, pensando qué hubiera pasado si yo hubiera abierto la puerta. Y en ocasiones no puedo dormir preguntándome quién o qué era lo que imitaba la voz de mi mamá. Niños en la morgue. Estábamos en la sala de autopsia cuando nos llevaron el cuerpo de un niño de aproximadamente 9 años. Nos pidieron que lo revisáramos de inmediato, ya que al día siguiente sus familiares llegarían a recogerlo a temprana hora. Eran más de las 9 de la noche, así que cuando terminamos el informe del cuerpo que teníamos en la mesa, nos tocaba realizar la autopsia al niño. Se veía que era un niño simpático. En su cara aún tenía una sonrisa,
No quise tocarlo, ya que para mí era duro tener que revisar el cuerpo de un angelito, así que le pedí a mi ayudante que le hiciera el informe de vista nada más, ya que nos habían dicho que el niño murió a causa de un golpe que recibió en la cabeza cuando jugaba con su hermanita. Terminamos el informe cuando vimos entrar otro cuerpo pequeño. Esta vez era una niña de unos 5 años. Lo curioso es que murieron de la misma manera. Simple coincidencia, pensé. Al igual que al niño, nos pidieron que lo revisáramos de inmediato, porque sus familiares llegarían temprano a recoger el cuerpo. Como ya dije, para mí era duro tener que revisar el cuerpo de un niño, así que hicimos la misma rutina. El tiempo pasó rápido. Ya era la 1 de la madrugada cuando decidimos ir a descansar un poco. Teníamos un cuarto pequeño donde podíamos descansar tranquilos. Después de conversar un rato, me quedé dormida, cuando de repente una voz me despertó. Era la voz de una niña que venía del pasillo. Yo quedé helada. Me imaginé lo peor estando en una morgue. Quise despertar a mi ayudante, que se había quedado del otro lado, donde había un sofá, pero me di cuenta que no estaba. Qué raro, ¿a dónde habrá ido?, pensé. Estaba tratando de averiguar de quién era esa voz, cuando escuché un grito que venía del pasillo. Salí a ver lo que pasaba cuando vi unas sombras que entraron a la sala de autopsias. No le di importancia, ya que vi a mi ayudante pálido con una mueca de terror. Lo llevé al cuarto casi arrastrándolo, ya que no reaccionaba. Cuando al fin reaccionó, le pedí que descansara, pero me dijo: «Los niños no están muertos. Acabo de verlos jugando en el pasillo. No puede ser. Yo no me animo a ver que son ellos. Yo sé que eran ellos. Yo los vi, doctora. Cálmate, trata de descansar». Estábamos hablando cuando escuchamos que alguien estaba en la sala de autopsias. Se escuchaba que estaban buscando algo. Todas las cosas que utilizamos para trabajar cayeron al suelo. Seguido de eso, se escucharon risas inocentes de niños. Sin duda, eran los niños que habíamos revisado hace poco, ya que eran los únicos niños que teníamos en la morgue esa noche y nunca antes nos había pasado algo similar. Sus travesuras siguieron hasta las 4 de la mañana. Yo no quise salir a ver, ya que la mirada de mi ayudante me decía que no lo hiciera. Cuando por fin amaneció, salimos a ver si en realidad los niños eran los causantes de aquel suceso, pero los cuerpos seguían donde los habíamos dejado. Pero nos sorprendió ver todo tirado. No había explicación para ello. Fue la peor noche que pasé en la morgue, y mi ayudante ya no volvió a ser el mismo. Me contó que vio a los niños corriendo tras de él, y eso fue lo que hizo que soltara aquel grito. Son tantas cosas que nos ha tocado vivir, pero esa fue la peor para mí. Nunca le robes a los muertos. Yo era una enfermera novata cuando aquel chico llegó grave al hospital. Estaba quemado, no había nada que hacer. El chico había muerto por salvar a su hermano de las llamas y lo salvó arrojándolo por la ventana, pero a él se le cayó el techo encima. En aquel entonces me fui con la patóloga a hacer la autopsia. Bueno, solo pasaba los materiales para hacer aquel procedimiento de disección. Cuando la patóloga comenzaba a sacar sus órganos, recibió una llamada que ignoró un par de veces, pero como insistían tanto, decidió responder. Me quedé sola, viendo al joven. Me dio algo de escalofríos, pero estaba ahí,
parada frente a un cadáver. Tragué saliva y medio toqué su cabeza, y éste movió la mano y cayó una pulsera de oro. La tomé del suelo y la puse en mis manos nuevamente. La patóloga me dijo que me necesitaban en otro lugar y dejó a una compañera para que terminara. Salí de ahí y fui con un paciente que necesitaba una enfermera. Después regresé y ya todo había terminado. Al día siguiente, en la jornada de noche, recibimos un cadáver. Por curiosidad, fui a la morgue y me quedé pálida, pues era la compañera que terminó con el procedimiento del chico. Tenía una mueca en el rostro de terror y decían que había sido un paro cardíaco lo que provocó su deceso. Tenía poco trabajando conmigo en la morgue y lo más perturbador fue encontrar la pulsera de oro del chico en su muñeca. La patóloga me sacó de la morgue, tomó un cigarrillo y me dijo: jamás le robes o quites las pertenencias a un muerto, ¿entendiste? Solo moví la cabeza afirmando. La patóloga cogió la pulsera y la metió en el congelador donde estaba el chico. El cuerpo de aquel joven fue incinerado y la familia recogió sus pertenencias, en la cual iba dicha pulsera. Así fue mi primera experiencia en la morgue. La abuela. Anita lleva varias noches llevando un vaso con agua a la habitación de la abuela, desde que falleció. Le contó Carmen, su madre muy preocupada, a su vecina Miriam. Pero pregúntele por qué lo hace, vecina. Cuidado con algo, respondió Miriam. Una noche, antes de que Anita entrara a la habitación de su difunta abuela, su madre se le colocó en mitad de la puerta, prohibiéndole entrar allí. Le colocó seguro a la puerta y regañó a la niña. Terminando de hablar Carmen, la cerradura de la puerta giró como si alguien la abriera por dentro y suavemente se abrió la puerta. Con Carmen paralizada y la niña sonriendo feliz porque no le fallaría a su abuela, entró a la habitación sin antes decirle a su madre: la abuela está molesta contigo y esta noche te castigará. Anita entró a la habitación y la puerta se cerró violentamente con un golpe. Su madre reaccionó y comenzó a golpear desesperadamente la puerta hasta que, pasados 5 minutos, la niña abrió y salió con un presente para su madre. Mamá, la abuela te envía esto para que no la olvides y recuerdes quién es ella y quién eres tú, dijo Anita a su madre mientras le entregaba un viejo y sucio peluche amarrado con un cable de licuadora. Luego de esto, Carmen cayó de rodillas al suelo, llorando devastada por los recuerdos. Resulta que este era el peluche con el que ella se consolaba luego de que su mamá la golpeara con el cable. La noche llegó y la luz se fue mientras dormían, cuando faltaban 3 minutos para las 12. Mientras Carmen entraba a la habitación con la vela encendida en su mano para alumbrar el lugar, una presencia entró tras ella y apagó su vela. Un grito de ira reprendía a Carmen al tiempo que la azotaba con el viejo cable por la espalda hasta hacerla perder el conocimiento. Luego de la golpiza, volvió el fluido eléctrico. Anita, muy triste al día siguiente, le dijo a su mamá: por favor, obedece a mi abuelita, que no quiero que te haga daño de nuevo. No quiere que te interpongas entre nosotras. Pasados 15 días, un sacerdote llegó al lugar, enviado por la vecina Miriam, para hacer un exorcismo en el lugar, y encontró a Carmen delgada y demacrada.
consumida por el miedo y marcada por el cable. El cura, al querer iniciar la liberación espiritual, fue empujado al suelo y el espíritu endemoniado de la abuela se le fue encima y lo atormentó a tal punto que el padre murió de infarto. Luego de eso, la abuela salió violentamente de la casa y atormentó a Miriam, causándole un gran terror que la llevó a correr a la carretera y un camión acabó con su vida. Días después, Carmen se quitó la vida cortando sus venas y la niña nunca fue encontrada por las autoridades. Ahora, los vecinos hablan de una anciana que grita y azota a una mujer dentro de la casa, y mientras ella llora y se lamenta, también comentan sobre una niña que juega y ríe por las noches. Algunos vecinos manifiestan haber visto a la niña jugar en el patio y desaparecer cuando su madre corre hacia ella y también desaparece. Otros dicen ver a una señora anciana asomarse por la ventana de una habitación. Se dice que era donde dormía la abuela. La radio maldita. Insomnio, Martín Méndez. La noche envolvía la ciudad en un manto de oscuridad. Sus calles cobijaban secretos insondables y un silencio inquietante. Daniel, un taxista con décadas de experiencia en las noches sombrías, era un espectador perpetuo de las historias de sus pasajeros, pero su propia vida era rutinaria y sin incidentes. Eso cambió la noche en que la malevolencia emergió de las ondas de la radio maldita. En lugar de ser solo una radio, la emisora era un portal a lo desconocido, una entrada en un mundo de pesadilla. La estática que llenaba la cabina de su taxi era un eco de lamentos y susurros siniestros que le helaban la sangre. Los mensajes críptidos que surgían de la radio eran como predicciones de un vidente macabro. Lo que comenzó como una casualidad se convirtió en una espiral hacia la locura. Los mensajes de la radio describían con la escalofriante precisión los accidentes y crímenes que ocurrirían en la ciudad. Daniel, intrigado y aterrado por igual, se sentía irresistiblemente atraído por estos escenarios predestinados. Se convirtió en un testigo involuntario de la tragedia. Las voces en la radio parecían conocer el futuro con una claridad perturbadora, y Daniel, seducido por la macabra certeza de las predicciones, a veces intervenía en un intento desesperado por alterar el curso de los acontecimientos. Corría hacia los lugares donde la tragedia se cernía y, en ocasiones, lograba cambiar el destino de las víctimas. Pero su papel en el juego siniestro se volvía cada vez más oscuro. Sin embargo, una noche, un mensaje inquietante lo dejó paralizado de miedo. La radio transmitió la descripción de un accidente automovilístico catastrófico en un cruce de la ciudad, y Daniel se dio cuenta que él era el protagonista de esa tragedia. Un sudor frío recorrió su espalda al comprender que no podía escapar de su destino cruel. Desesperado y temblando, Daniel aceleró su taxi en dirección contraria a la predicción de la radio, pero la fatalidad ya lo había abrazado con firmeza. La realidad se retorció y se desgarró, y el accidente se desencadenó de todas formas. Su vida llegó a un abrupto y violento final.
dejando su cuerpo destrozado y su mente sumida en la oscuridad eterna. Mientras yacía moribundo en el interior de su taxi destrozado, aún podía escuchar la voz de la radio emergiendo de la estática. La radio maldita seguía transmitiendo sus mensajes críptidos, insinuando que este ciclo de predicción y tragedia nunca tendría fin. La verdadera naturaleza de la radio y su conexión con el destino de Daniel quedaron como un insondable enigma, una eterna pesadilla que acecha en la oscuridad de la ciudad. Mi mejor compañía. Trabajé en un restaurante-bar en el área de cocina. El cierre era a las 3 de la madrugada, pero cocina cerraba a las 2 para poder dejar limpio todo para el día siguiente. Obviamente terminábamos antes y podíamos salir. Yo siempre me quedaba hasta las 6 porque no había transporte antes para llegar a mi casa y veía cómo todos se iban y yo me quedaba ahí en compañía del velador, un viejito muy agradable con quien me gustaba mucho hablar. Me quedaba dormida y me cubría con una manta. Así pasaron unos meses. Tuve muchos problemas con el chef por no ceder a sus insinuaciones. Me hizo la vida imposible hasta que un día exploté y me agarré a golpes con él. Obviamente, todos los que estaban ahí se metieron y no me pudo hacer daño, pero yo a él sí. Por más que me pidieron que no me fuera, yo no podía estar 5 segundos más ahí, tanto que olvidé mi bolsa. Regresé al otro día muy temprano. Mi amigo el velador no estaba, pero salió un señor al que nunca había visto. Le pregunté por el velador y me miró muy extrañado. Dijo que tenía 2 años de ser el velador del lugar. Abrió la puerta y entró a la caseta. Salió con una foto con varias personas y me preguntó si conocía a alguien. Le dije que sí y señalé a mi amigo. Se puso muy serio y dijo que él era don Rubén, que hacía como 5 años había muerto enfrentando a unos asaltantes que se habían metido a robar el lugar, que una mesera estaba con él y no pudo hacer nada para evitar que abusaran de ella. Después de hacerlo mirar, le dispararon en la cabeza. Estaba muy consternada por lo que me había dicho, pero la cosa se puso peor cuando me preguntó si yo era la persona con la que había tenido problemas el chef. Le dije que sí. Entonces me confesó que el día anterior, después de haberme ido, alguien había encerrado al chef en la congeladora y que tardaron 2 horas para lograr sacarlo, y no dejaba de repetir que el anciano estaba con él y no lo dejaba salir. Repetía, perdóname, una y otra vez, pero no había nadie con él. Noche en el metro. Una amiga mía tiene la costumbre de andar en metro, prestando atención a la conversación de otros. Dice ella que es mejor que ir oyendo música. Un día, ella oyó un relato muy bueno y la historia más loca que yo oí. Ella escuchó a 2 chicas conversando. Una de ellas decía que prefería el metro de México que el de Nueva York. Ella dijo que como el metro de esa ciudad está abierto las 24 horas, no hay tanta seguridad en la madrugada. Y así comenzó a contar su extraño relato. Ella estaba sola en un vagón por la madrugada, y después de unas estaciones, entró un trío de personas y se sentaron frente a ella, aunque el vagón estaba vacío. 2 hombres y una mujer. La mujer parecía estar tranquila mientras ellos la besaban. Los chicos tenían una cara como locos, desarreglados y parecía que estaban borrachos. Solo pasó un rato y ella se dio cuenta que la chica parecía que la miraba mientras recibía los besos y se empezó a sentir incómoda. Pasaron unas estaciones más y entró un indigente.
Él se detuvo y al entrar miró al trío, miró a la chica y se sentó al lado de la chica sabiendo que el vagón estaba vacío. Ella se dio cuenta que algo malo pasaba, pero no sabía qué. En la siguiente estación, el indigente agarró del brazo a la chica y la jaló fuera del vagón. Ella estaba desesperada y empezó a pedir auxilio. El indigente le dijo: ¿por qué gritas? ¿No viste lo que estaba pasando? Acabo de salvar tu vida. Y la chica sorprendida dijo: ¿por qué dices eso? ¿No viste que la chica no pestañeaba? Ellos estaban llevando un cadáver. La niñera. Soy niñera desde hace 2 años. La verdad es que algo me apasiona. Me encantan los niños y con su compañía y juegos se me olvida que no puedo tener niños propios. Me casé muy joven a la edad de 18 años con quien pensaba que estaría conmigo en las buenas, en las malas y en las peores. Todo iba bien hasta que, pasado 1 año de matrimonio, algo no andaba bien. Pasara lo que pasara, no quedaba embarazada. Comencé a angustiarme, así que busqué ayuda profesional. Después de tantos exámenes, me dijeron tristemente que jamás podría ser mamá. Esto perjudicó mi matrimonio notablemente. Después de intentos fallidos para quedar embarazada, mi marido decidió abandonarme, dejarme sola con este dolor, así que decidí meterme a estudiar para anemizar mi situación. Enseguida que me gradué, comencé a trabajar. Muchos matrimonios e incluso madres solteras confiaban bastante en mí. Les gustaba mi trabajo y los niños me adoraban, y yo a ellos. Pasábamos tardes increíbles hasta que tenía que irme. Un día, recibiendo una llamada algo extraña, contesté y me llamó una señora y me dijo que requería mis servicios, pero tenía que irme a vivir prácticamente con ellos, ya que constantemente viajaban por trabajo y necesitaban una niñera de tiempo completo. Dudándolo un poco, les dije que tenía mucho trabajo, pero que los conectaría con otra compañera. Inmediatamente me dijo no con un tono de molestia. Me dijo que por el dinero no me preocupara. Preparé maletas esa misma noche y fui directo a la casa. Realmente era una casa enorme y preciosa. Me instalé y los señores me dieron indicaciones de la niña, sus horarios de comida y siesta. Terminando eso, los señores salieron, aunque muy rápido. Ni siquiera los vi salir. Tomé a la pequeña. Realmente era una niña preciosa y me enamoré de ella. Pasado una semana, empezó un olor putrefacto, como a carne podrida. No lo entendía, porque siempre limpiaba la casa y el olor permanecía. Llamé a la policía, tal vez hallarían algo. Después de horas de búsqueda, lo que encontraron me dejó helada y atónita. Eran los 2 cuerpos de los papás de la pequeña. No lo entendía. Según los peritos, tenía 1 semana ahí. Alguien entró y los mató por dinero, como 1 semana, el mismo tiempo que yo tenía cuidando a la nena. Yo sabía que los fantasmas no existían, pero definitivamente recibí esa llamada por parte de los padres de la pequeña. ¿Por qué? No lo sé, pero de algo querían estar seguros, de que su niña no se quedara desamparada. El pago de mi servicio realmente era para poder mantener a la pequeña. Mi princesa ahora tiene 5 años y pensar que me ama y me ve como su mamá. Sé que siempre recibe la visita de sus papás. ¿Por qué lo sé? Porque siempre la miro hablar y extender los brazos para un abrazo enorme. Ahora sé que la vida no se equivoca y sea como sea, me dio una pequeña niña que alegra todos mis días. Miedo a la casa, para nada, y miedo a los espíritus menos, porque entre ellos y yo cuidamos a esa pequeña.
ellos desde el cielo y yo aquí en la tierra. La mujer y el muñeco. La miraban caminar entre los árboles, haciendo crujir las hojas y ramas del suelo, igual que cereal entre los dientes. La veían salir de su choza todas las mañanas, con un vestido blanco y pulcro que le hacía parecer una paloma gigante, acompañado de un velo igual de blanco sobre la cabeza, como la punta nevada de una montaña. Siempre llevaba un muñeco en el regazo, al cual arrullaba como si estuviera vivo. Era la habitante incómoda del pueblo, la vecina a la que le acechaban cualquier rareza o fatalidad ocurrida en el lugar. Los adultos evitaban pasar por su choza y los niños acudían a los alrededores para demostrar su valentía. Nadie le hablaba, pero todos creían saber la verdad sobre ella. Contaban que se volvió loca y que hasta la fecha le seguía llorando a un niño que jamás pudo nacer. Contaban que su soledad dolía solo de acercarte, por eso nadie lo hacía, hasta que una fría mañana, una niña audaz le demostró a sus amigos que no tenía miedo. Abordó a la mujer de blanco mientras deambulaba y habló con tono impertinente. ¿Por qué sacas a pasear ese muñeco? Sabes que no está vivo, ¿verdad? Una voz infantil respondió a su pregunta. Yo soy quien la saca a pasear a ella, y es ella quien ya no está viva. Entonces, tanto el velo como el vestido se desplomaron hacia el suelo, mostrando que ningún cuerpo habitaba debajo. La niña salió corriendo despavorida, mientras el muñeco lloraba tristemente. Les juro que no es mi hijo. Mi hijo se perdió hace 2 semanas, y como toda madre, preocupada por su pequeño, reporté el caso a las autoridades. Estuve en las búsquedas policiales, pero no se encontró ni un solo rastro de él. Muy triste, me rendí y le pedí a los policías que hicieran lo mismo. Es inútil, les dije. Pero ellos no se rindieron. Una semana después, un par de oficiales aparecieron en la puerta de mi casa. Tenían una sonrisa triunfante en sus rostros y enfrente de ellos se encontraba mi hijo. Dijeron que lo habían encontrado caminando por el bosque a las afueras de la ciudad. Su ropa estaba en un lamentable estado, pero aparte de eso, no se le miraba ni siquiera un rasguño en su cuerpo. Lo dejaron conmigo y se fueron para su patrulla, para entonces dejarnos solos. Ese no es mi hijo, se le ve como mi hijo, habla como él e incluso se comporta igual que mi hijo, pero se los juro, por favor, créanme cuando les digo que él no es mi hijo. Desde el día que llegó, no he tenido sueño y cuando empiezo a quedarme dormida, despierto con un escalofrío en todo el cuerpo. Lo he visto mirándome desde el marco de la puerta de mi habitación y justo cuando volteo a ver, él desaparece. Por favor, tienen que creerme, sea lo que sea, ese no es mi hijo. ¿Por qué estoy tan segura? Porque hace 2 semanas yo misma le quité la vida a mi hijo y lo enterré en el bosque. El eco de los pasos en la madrugada. Era una noche oscura y tormentosa, y el reloj marcaba las 3 de la mañana. En una antigua casa, una familia dormía profundamente, ajena a los peligros que acechaban en la oscuridad. De repente, un extraño sonido comenzó a resonar en el pasillo. Era un eco de pasos como si alguien o algo estuviera caminando lentamente hacia la habitación de los niños. Los padres se despertaron de inmediato,
asustados y confundidos. Cuando se levantaron para investigar, se dieron cuenta de que las puertas de los armarios se abrían y cerraban por sí solas. Los juguetes se movían y las cortinas se agitaban, como si hubiera un viento invisible en la habitación. De repente, una figura oscura se materializó frente a ellos. Era un espíritu malvado, un fantasma que había habitado la casa durante décadas. La figura comenzó a flotar por la habitación, emitiendo un grito escalofriante que hizo temblar los cimientos de la casa. Los padres intentaron huir, pero las puertas y ventanas se negaban a abrirse. Estaban atrapados con el espíritu que se acercaba cada vez más. Podían sentir su presencia fría y aterradora. La familia luchó contra el espíritu durante horas, pero no pudieron expulsarlo. Finalmente, a medida que la luz del día comenzaba a filtrarse en la habitación, el espíritu se desvaneció en el aire, dejando a la familia exhausta y aterrorizada. A partir de esa noche, la casa fue abandonada. Nadie se atrevió a entrar de nuevo, y la leyenda del espíritu malvado se extendió por toda la ciudad. Aún se dice que a las 3 de la mañana, la figura oscura se materializa de nuevo en la casa y que su grito escalofriante todavía puede escucharse en la noche oscura y tormentosa. El llanto de miedo. Mi nombre es Mario Sandoval y en septiembre del 2009 intenté cruzar a Estados Unidos. Ya teníamos varios días en un hotel de Sonora. Éramos un grupo de 12 mexicanos y centroamericanos. Los nervios eran muchos, ya que nos habían comentado que teníamos que cruzar por el desierto varios kilómetros. Era mucho el peligro. En eso, tocaron la puerta y nos avisaron que era hora de irnos. Iba muy ilusionado, como todo mexicano que lleva puesta toda su fe en Dios para poder cruzar con bien, cargando la mochila y el garrafón de agua. El coyote nos dijo que pasaríamos de noche porque era más fácil burlar a migraciones en la oscuridad. Además, de día, el sol era muy intenso. Salimos a las 12 a.m. del hotel y nos encaminamos hacia el callejón. De ahí nos subieron a una camioneta tipo van y nos dejaron en la orilla donde divide Estados Unidos con México. Todo iba muy bien. Siempre avanzábamos en pareja, como las indicaciones dadas por el coyote y la de un guía que venía atrás de nosotros. Como a las 2 horas de camino, ya era muy de noche. Yo iba muy concentrado, pero de pronto, el llanto de un bebé nos paralizó a todos. Empezamos a murmurar entre nosotros sobre quién o qué sería eso que se escuchaba en medio de la nada. Sin dejar de caminar, con los nervios de punta, nadie supo responder, puesto que era un llanto muy lastimero y hasta macabro. Por un momento, dejó de escucharse, pero segundos después, empezó de nuevo, aún más horrible. Ahora se escuchaba cerca de nosotros. Aunque iban mujeres también, nadie traía un bebé, y más miedo sentíamos. Nos detuvimos un momento. Los coyotes hablaban entre ellos y nos pidieron que lo ignoráramos, y así lo hicimos, pero volvimos a escuchar aquel aterrador y triste llanto de nuevo. Fue cuando uno de los que iban con nosotros no aguantó y le pidió al coyote regresar para ayudar al bebé. El llanto era tan real que pensaban que podría ser un bebé olvidado en el camino, o tal vez su mamá ya hubiese muerto. «Debemos regresar», dijo el hombre desesperado. El coyote hizo una pausa y nos reunió y en voz baja dijo: «Eso que acaban de escuchar, señores, no es un bebé. Tal vez ustedes no lo han notado, pero el llanto nos viene siguiendo desde hace ya varios kilómetros.
Si fuera un bebé de la edad que se escucha el llanto, ¿creen ustedes que nos podría seguir? Se me pusieron los pelos de punta al pensar que era verdad lo que aquel hombre decía. Una mujer preguntó, ¿qué es entonces? El coyote respondió, es la mala hora, señora. Y de una vez les digo, el que quiera volver lo puede hacer, pero si no regresa, nadie lo irá a buscar. De pronto, un silencio nos invadió a todos, y sin decir una sola palabra, nos acomodamos y seguimos caminando. Yo sentía que el aire se había tornado pesado y tenía la sensación que algo o alguien nos venía siguiendo. Así seguimos un buen rato. Ya casi amaneciendo, el llanto desapareció y llegamos a nuestro destino. Días después, ya más tranquilo, les conté a mi familia lo que viví esa aterradora noche, pero 2 de ellos y un amigo ni se sorprendieron y me dijeron que les había pasado lo mismo, y dijeron que la mala hora es la muerte, porque sí ha habido casos de gente que vuelve para ayudar al bebé y jamás regresaron con vida. Las otras veces que crucé, los coyotes antes hablaban con uno. Nos dicen que escuchemos lo que escuchemos, no hagamos caso de nada. Este relato es en memoria al señor Mario Sandoval Carmona, una experiencia vivida en carne propia. La muñeca que envejeció. Laurent Whitmore, una niña de Luisiana, Estados Unidos, cada tarde que llegaba a su casa después de la escuela, se ponía a jugar con sus muñecas. Después de cumplir 8 años, sus padres le regalaron una hermosa muñeca que habían hecho con sus mismas características. Tenía unos ojos enormes color azul, cabello castaño y mejillas rosadas. Cuando Laurent abrió el regalo, prácticamente se enamoró de ella, pero nunca imaginó lo que pasaría años después. Cuando la niña entró a la secundaria, sus intereses cambiaron. Remodeló su cuarto y entre las cosas que fueron a dar al ático se encontraba aquella muñeca que con tanto amor le habían regalado sus papás, la que había sido su mejor aliada por mucho tiempo. Al cumplir los 23 años, la joven se preparaba para ir a vivir con su novio. Llevaba días empacando las cosas que se iba a llevar y decidió dar un vistazo al ático. Con mucha emoción, vio fotografías de cuando estaba en la primaria, con sus vecinas, del perrito que hace poco había muerto y su caja de juguetes. Al abrirla, vio algo que la dejó en shock y que la hizo gritar demasiado. Sus padres corrieron al ático para ver qué ocurría y ahí encontraron a su hija temblando, con los ojos llorosos y muy pálida, pues en sus manos estaba la que había sido su muñeca favorita, pero parecía que había envejecido. Sus ojos se miraban fríos, su rostro estaba muy arrugado, el cabello se le había caído y sus manos y pies estaban casi en los huesos. Masacre en el árbol. Para ir a casa de uno de mis amigos hay que pasar por un árbol enorme. Allí hay una cruz en la que pone, por aquellos que cayeron. Se dice que en aquel árbol se llevó a cabo una masacre de más de 15 personas. Estas personas fueron descuartizadas allí mismo y a pesar de que la sangre cubrió todo el lugar, nunca encontraron los cadáveres. La policía barrió todo el lugar. No saben quiénes eran porque no eran del pueblo. Solo se sabe el número y lo de la masacre porque los vecinos vieron pasar un grupo armado con las personas. Después de medianoche, oyeron lamentos
y gritos pidiendo ayuda. Nadie hizo nada, nadie los ayudó, no por falta de humanidad, sino por miedo a ser también asesinados. Desde entonces, se dice que por las noches se oyen lamentos de las personas asesinadas que siguen pidiendo ayuda. Se siente el frío en tu piel cuando pasas por ahí, se siente el padecimiento que vivieron. Por eso, nadie quiere pasar por allí. Pero yo sí suelo pasar. Una noche, se me hizo tarde al salir de casa de un amigo. Me daba un poco de miedo, la verdad, pasar tan tarde, pero me arriesgué a pasar. No vi nada extraño, pero sí parecía que cada vez estaba más oscuro. Las estrellas y la luna se perdieron. El lugar cambió, era diferente. Yo estaba paralizado. No podía dar ni un paso. Quería avanzar, quería retroceder, quería huir, pero no podía. Empecé a oír voces de hombres, voces que insultaban, otras voces que pedían auxilio, que lloraban. Los vi aparecer. Eran por lo menos 15 o 16 personas. Estaban atadas de manos, puestas en la espalda, mientras unos 10 hombres fuertemente armados los llevaban custodiados. Empezaron a matarlos, los pusieron en fila india, les desataron las manos y con un hacha comenzaron a darles, justo al lado de aquel árbol enorme. Empezaron a gritar, pidiendo ayuda, mientras los asesinos se reían de la crueldad que estaban haciendo. Yo no entendía qué pasaba, por qué estaba viendo esto. Intentaba gritar para decirles que los dejaran en paz. También gritaba para pedir ayuda, pero no podía hablar. Lo vi todo, vi cómo los mataron, vi cómo los apilaron y los subieron a un carro. Sonrientes, uno dijo: «Vamos a llevarlos a casa de don Julián». Él era quien había mandado asesinar. En su finca, nadie sospecharía que allí estarían los cuerpos. Vi que fueron por un camino que prácticamente casi nadie pasa, que daba a la finca de don Julián. Yo sabía ese camino porque de pequeño me había colado varias veces por allí. Es un atajo para llegar más pronto al pueblo. No sé de dónde cogí valor, pero lo seguí. Allí vi cómo tiraron todos los cuerpos destrozados por culpa del hacha en una cueva profunda de rocas y maleza. Allí nadie los encontraría nunca. Primero, porque no se ve, y segundo, pertenece a una propiedad privada. Después de esto, la noche volvió a ser la misma. La luna, las estrellas, todo estaba en su lugar. Yo no caminé, corrí, volé, llegué lo más rápido que pude a casa. Les conté a mis padres lo que había pasado. Yo aún era joven, pero como nunca decía mentiras, me creyeron. Al día siguiente fui con mi padre a poner una denuncia. Yo me encargué de enseñar a la policía dónde vi los cuerpos. Efectivamente, aunque con mucho esfuerzo lograron sacarlos, allí ya solo estaban los huesos. Ya había pasado mucho tiempo. No pudieron arrestar a don Julián, primero, porque era ya bastante mayor, y segundo, porque no había ninguna prueba que él fuera el culpable. Simplemente los cuerpos estaban en su finca. 3 noches después, encontraron a don Julián al lado del árbol. Alguien le había cortado la cabeza. Desde entonces, no se han vuelto a oír lamentos ni pedir auxilio, pero sí aseguran que ahora se oye la voz de don Julián pidiendo perdón en aquel enorme árbol. No sé qué tan normal se le considere, pero el sábado pasado me levanté a las 5 de la mañana para ir a hacer ejercicio. Puse el despertador a las 4, pero soy muy despistado y no me dormí exactamente temprano, por lo que no lo escuché.
Ya habiendo despertado y estando en mi bicicleta por toda la ciudad, puedo decir una verdad acerca de mí. Esa es que me gusta pasear en bici. Más que gustarme, soy un enloquecido de la bici, el rock cristiano y los sábados soleados. Dame las tres cosas juntas y lo disfruto al máximo. No es extraño verme llegar a casa rojo como un tomate y empapado de sudor. Eso no me detiene. Generalmente, buscaba inscribirme en una materia que impartiera clase el sábado y así tener una excusa para andar desde temprano. Claro que la materia ni se sentía, apenas si ponía atención. Pero ya que estoy de vacaciones, puedo salir el sábado tranquilamente. Por todo lo que acabo de decir, sabrán que es cierto cuando les digo que a las 5:40 estaba llegando al Chamizal, un parque nacional en la frontera con Estados Unidos, y a las 7 estaba en mi camino al Camino Real, una carretera parte del anillo envolvente de Ciudad de Juárez, que viaja entre los cerros desde oriente a poniente de la ciudad. Subir en bici es particularmente difícil, pero la vista desde allá arriba no se puede comparar. Además, me gusta ese recorrido. Es desértico y adrenalínico. Hice una parada en el Mirador Hidalgo para descansar y prepararme para la subida que me llevaría al descenso hacia Los Ojitos, que era de donde yo salía para ir a mi casa. A lo largo de esta supercarretera se ha construido tan solo algunas salidas para los barrios más importantes. En mi viaje a la salida de Los Ojitos, no pasaba más que por una de esas salidas, que era la que llevaba a barrios superiores, como Galeana y otras que no conozco bien. Yo estaba llegando a las 9:40 a esta salida. Como el calor se empezaba a sentir más, aproveché también para descansar en la sombra del puente que pasaba sobre la carretera, el cual servía de entrada y salida. No me anduve con formalidades y me recosté sobre el concreto de la inclinación bajo el puente. Incluso subí hasta la mitad, donde estaba más helado, puesto que era la parte menos expuesta a la radiación solar. Quedé como a 2 metros de la loseta y de las vigas que retumbaban cada que los carros pasaban sobre mí en intervalos regulares. Era tan fresco y tan cómodo que se podía dormir ahí, lejos del resplandor abrasador del sol, contemplando cómo ardía la arena y las rocas sin tener que estar necesariamente expuesto. Claro que no me iba a dormir. Traía mi credencial universitaria, pero la policía municipal tampoco era tan flexible como para permitir que un estudiante se durmiera en donde le placiera. Pero me permití cerrar los ojos y sumergirme en una agradable serenidad. Los autos pasaban a intervalos regulares bajo el puente, y menos regulares aún sobre él, pero llegó el momento en que dejaron de pasar por un buen rato. Fue entonces cuando la escuché, un sollozo. Me arrancó de mi trance al instante. Busqué a mi alrededor, pero no vi nada ni nadie. Lo descarté como un error y volví a apoyar la cabeza en el concreto. Pero había sido tan real, hasta había hecho eco. Entonces volvió a escucharse el sollozo, y esta vez más claro y alto. El eco se escuchó sepulcral y profundo bajo el puente. Alguien lloraba, y era una mujer. Se me erizó el vello corporal, puedo apostar que de todas partes, y busqué en todas las direcciones. Como no vi a nadie, se me ocurrió que quizá quien estaba llorando estaba sobre el puente en lugar de debajo de él. Miré hacia arriba, obviamente no para buscarla. No puedo ver a través del concreto, y desgraciadamente la vi. No a ella propiamente dicho en realidad. De una de las vigas del puente, apenas perceptible pero definitivamente ahí, colgaba un mechón de cabello largo. Al caer en cuenta de esto, el llanto de la mujer se multiplicó en llanto de varias mujeres, todas llorando a su propia penosa y silenciosa pero espantosa manera. Todas parecían contenerse, pero yo igual me estaba muriendo. Quedé hecho una estatua completamente inmóvil. Piensa cómo te sentirías viendo una araña de 1 metro
pendiendo de la loseta a 2 metros sobre ti. ¿No te sentirías acaso como atrapado ya en su telaraña? Pues bien, el cabello colgaba exactamente sobre mí, y su dueña permanecía fuera de mi campo de visión, en algún lado sobre la viga, y su ausencia era el veneno. Y si decidía salir, dejarse ver o caer sobre mí, moriría de un infarto, eso es más que seguro. Ya me estaba preparando para morir, mientras obligaba a mis músculos a actuar precavidamente. Rezaba para que nada surgiese de encima de la viga y que se quedara allí, que se quedara donde esté, que no saliera. Me eché a rodar por la inclinación con un rápido y repentino movimiento y en menos de 5 segundos fui a parar contra mi bici. Sin detenerme a mirar ni nada, me monté en ella y pedaleé lo más fuerte que jamás he hecho, aún con los incontables ecos de los sollozos resonando en mi cerebro. Solo dejé de oírlos cuando, ya estando a poco más de 100 metros del puente, sentí que finalmente me alcanzó el espectro innombrable de la mujer, furiosa de que hubiera escapado, y me eché al suelo gritando, sintiéndola envolverme como una poderosa ráfaga de viento para que no me arrastrara de vuelta a su lugar sobre las vigas. No me levanté hasta que vi a un camión, cuyo paso había generado las ráfagas de aire que yo había confundido con un fantasma. Frenó a un lado de la carretera, el conductor bajó y al verme que me ponía de pie, me preguntó si estaba bien, pues creyó que me había golpeado con una piedra o algo. Tras medio minuto de estar ahí parado como un tonto, le dije que me había caído nada más, que estaba bien y que agradecía su interés. Él subió a su camión y se fue, mientras que yo me quedé en pausa. No me importaban las heridas que me había hecho en los brazos al caer de la bici, ni el calor abrasador del sol que se ha levantado ya. Tenía toda mi concentración en la tarea de evaluar si lo que acababa de presenciar había sido real. Me pareció muy mal lugar para seguir pensando en ello, así que me alejé rumbo a la salida de los ojitos. No hablé de eso con nadie, por la misma razón por la que le mentí al conductor, porque no sabía si había sido cierto. Se había visto bastante real, pero las locuras siempre se ven reales. No volví a pensar en ese asunto hasta hace 4 horas. En la madrugada que me desperté, la televisión estaba encendida y en las noticias anunciaban que las autoridades habían descubierto el cadáver de una joven de 20 años dentro de una bolsa, escondido en las vigas de un puente del Camino Real. La necropsia de ley había arrojado que la chica posiblemente había sido asesinada el fin de semana y que no llevaba más de 2 días muerta. No se sabía nada de los culpables. No fui a trabajar y me quedé a cavilar todo el asunto. Al final, no me quedaron más que conjeturas desesperadas. ¿Será acaso posible que no haya estado yo bajo ella a poco tiempo de que la hubieran dejado allí? ¿Cuánto tiempo llevaba allí su cadáver antes de que me llorara encima? ¿Y qué si seguía viva? No, imposible. No la hubieran dejado viva a simple vista. ¿Habré pasado junto a los tipos que la dejaron allí en el camino hasta el puente? Ahora, lo más importante, ¿pude yo haber hecho algo por ella? Traía mi celular, suponiendo que hubiera llamado a la policía desde donde estaba y hubieran llegado pronto. ¿Existía posibilidad de atrapar a los responsables o de hacer algo por la chica? ¿Cuáles serán las consecuencias de haberme asustado tanto? Piensa que eres una chica cuya muerte fue violenta y que rompe las barreras físicas para que alguien escuche su sufrimiento y haga algo para remediarlo. Pero este alguien se asusta y sale huyendo sin hacer nada por ti. Y si existía posibilidad de hacer algo, ya se ha esfumado. Si has hecho esto, respóndeme, ¿estoy a salvo? El hada de los dientes, de autoría de Esceva. La leyenda del hada de los dientes tal vez sea un poco diferente a lo que nos han contado desde niños. Esa hermosa fábula
en la cual ponemos nuestros dientecitos de leche recién caídos debajo de la almohada y mágicamente al día siguiente encontramos moneditas, puede que tal vez no sea del todo precisa. Al menos, así no fue lo que me contó mi abuela cuando yo era niño. El día que mi abuela decidió contarme aquella historia, me llevó aparte. Ella ya era muy ancianita y sabíamos que pronto ya no iba a estar con nosotros. Así que yo pensé que tal vez era una especie de confesión. Esto fue hace apenas unos meses atrás. Lastimosamente, ella falleció. Me dijo que cuando yo era muy niño, como para recordarlo, sucedieron cosas muy extrañas en el pueblo. En cuanto un niño comenzaba a perder sus dientes de leche, si los padres no tenían cuidado, el niño también desaparecía sin dejar rastro. Pero en otros casos pasaba algo muy espeluznante, algo que me ha dejado la sangre helada desde que me lo dijo, y creo que jamás voy a poder superarlo. Resulta que al pueblo había llegado una vendedora ambulante de todo tipo de dulces, algodones de azúcar, pastillas, caramelos de colores y diversas chucherías. Nadie sabía de dónde había venido aquella señora. Su rostro era difícil de ver, ya que usaba un enorme sombrero que al mantener su mirada baja lograba ocultar su cara. Los padres, al fin y al cabo, estaban muy ocupados en sus cosas y además preocupados por los ya desaparecidos. Ellos ponían atención en sus hijos y formaban una aglomeración todas las tardes al salir del colegio. Alrededor de la vendedora habían muchos padres y niños que les compraban sus cosas. Tanta era la cantidad de dulces que comían que a veces no querían probar la cena. Mi abuela me dijo que incluso yo, por medio de mi hermanita, había probado de aquellos dulces. Según contaban los niños, la vieja no hablaba mucho, apenas con un susurro les ofrecía su mercancía. El tiempo pasó y luego de un par de semanas, según me decía mi abuela, que en este punto ya estaba algo muy nerviosa, los niños comenzaron a enfermar. Sus cuerpos se llenaban de verrugas y granos, fiebre alta, vómitos, pero algo muy impactante era que a todos se les empezaba a caer los dientes, pero no como normalmente sería, sino todos, dientes y muelas. Lo espeluznante era que en sus boquitas habían gusanos, unos horribles gusanos de diferentes colores, justo como los caramelos que vendía aquella misma señora. Esos gusanos se estaban literalmente comiendo las encías de todos los niños. Cuenta mi abuela que esa noche en mi casa, mi hermanita se despertó gritando, con una almohada llena de sangre debido a la pérdida de sus dientes. Ella lloraba desesperadamente. Además, decía haber visto una mujer en su cuarto y que aquella mujer se encaminó hacia mi habitación. Mi abuelita, junto con mis padres, corrieron a mi lado y me contó con lágrimas en sus ancianos ojos que jamás pudo olvidar lo que vio. Había una mujer sumamente extraña, de largas extremidades, ojos como de serpientes y manos huesudas sujetando mi cabeza, y con una lengua verde, larga y bífida, estaba succionando la sangre de mis encías. Ella misma no tenía dientes y rostro, pero era ahora visible y era horrendo. Aquella aberración parecía tener un saco lleno de dientes. Aparentemente los recolectaba de sus víctimas y allí estaba echando los míos, junto con los de otros cientos de niños. Aquella mujer me dejó libre en cuanto mi abuela y mis padres intentaron atacarla, pero aunque lograron salvarme, esa noche muchos niños desaparecieron, incluyendo mi hermanita,
que se había quedado sola en su habitación. Nadie sabe qué era esa cosa o de dónde había venido, pero definitivamente no tenía nada que ver con el hada de los dientes que siempre he escuchado yo. Mi abuela murió poco después de revelarme lo que había pasado, y yo por fin comprendí por qué desde muy pequeño utilizo una prótesis en vez de una dentadura normal. Ya veo que no fue una enfermedad como me contaron mis padres. Ahora ya soy un adulto, tengo mi propia familia e incluso tengo un niño que está pronto a madurar sus primeros dientecitos de leche. A él, su madre ya le había contado sobre el hada de los dientes y él está listo para esperar su recompensa en monedas. Pero yo conozco la verdad y tiemblo de terror cada vez que mi esposa le trae caramelos de colores a nuestro pequeño hijo.